Carlos, le va a gustar, desvincularon de la causa al remisero, ¿se acuerda? Agente Ujú, penitenciario ujú. que mató a un ladrón que intentó asaltarlo. También, Sí, el otro día hablamos de un caso similar también, Mauro, que había pasado eh, hace otros, otro otros tiempo años. Sí, atrás, sí, unos años antes. en el tiempo este era el agente penitenciario, que también la discusión era, mire, es agente penitenciario y tiene que sumarle horas de remis para poder Ujú. sostenerse. Tuvo un movimiento muy grande de remiseros también, que Sí. salieron a acompañarlo. Ignacio Alfonso, a quien le mando un... Ya lo recibo, ¿no? A Ignacio Alfonso un saludo. Es el abogado del agente penitenciario. Ignacio Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, negro. Un saludo ahí para vos y todos los del piso. Para vos, Nachito. Primero, gracias por atendernos. Digo, ¿qué revuelo había causado este hecho? Los dos motivos. Primero, la gente penitenciaria que tiene que salir a trabajar. Después, en esta defensa, bueno, le termina quitándole la vida al ladrón. Me acuerdo, con remiseros, Ujú. bancando la Sí, sí, parada, sí. como decimos, toda esta historia que llevó un tiempo, porque después, bueno, hay que comprobar, ¿no? Me imagino, comprobar cuál fue el motivo, cómo fue la causa, cómo fue el hecho, y contame un poco cómo queda ahora, porque lo desvinculan al remisero. A ver, te agrego un tercer factor que A estaba ver. también en su momento, que era que había un rumor de que lo iban a pasar a disponibilidad con todo lo que eso conllevaba. Ujú. A ver, la causa en sí ahora, el fiscal Carlos Lacuadra dispuso el archivo por entender que existía una causal de legítima defensa, por lo tanto, la causa para esta persona, que es Diego Valdés, ahora sí lo podemos mencionar, quedó cerrada definitivamente por esta circunstancia, en cuanto a que se comprobó no solo con el relato de él, sino que también con las cámaras de seguridad, de filmación que estaban en la escena del hecho, que se trató de un hecho claramente en legítima defensa. Ujú. Bien. Y claro, además la posible desvinculación que iba a sufrir el agente penitenciario que estaba trabajando también de remisero. A ver, cuando hablamos ahora de lo desvincula de la causa es, nada, tema cerrado para el oyente común, Ignacio. Es decir, tema cerrado. Es un tema cerrado. Se Ujú. terminó, se acreditó que fue en legítima defensa, por lo tanto no va a tener ningún problema en términos penales, la causa ya no va a continuar más. Y sí, déjame aclararte con respecto a eso, la situación administrativa, nunca se lo pasó a disponibilidad, por lo tanto él sigue trabajando en el servicio penitenciario, cobrando el sueldo íntegramente, así que no ha Perfecto. tenido ningún inconveniente tampoco en su vida laboral, que es lo importante por ahí. Entiendo que es una buena decisión en su momento por parte del servicio penitenciario no adoptar esta medida de disponibilidad. No correrlo, está muy bien. Por ese lado, sigue con su función en el servicio penitenciario, este agente. Y te pregunto a vos, como abogado, que sabés cuál es la decisión que va a tomar tu cliente en base a seguir haciendo estas extras, digo, como remisero. ¿Qué es lo que, porque el hecho, yo siempre digo, más allá de que vos no tengas nada que ver, que sea legítima defensa, es un hecho que no le gusta vivir a nadie. A ver, un poco a él la vida le cambió, dejó obviamente de trabajar en un remis Ujú. por el shock que le produjo la situación. Sí estaba aguardando un poco esta decisión del archivo para tener un poco de tranquilidad en su vida interna, y va a empezar a trabajar, sí, pero no en la forma que lo realizaba, sino hay algunas agencias remis, no quiero mencionarla, pero sí tienen como una suerte de aplicación en donde te permiten conocer quién es la persona que está tomando el viaje, la dirección y el domicilio. Entonces va a empezar a trabajar con una agencia formal de remises, pero de esa forma, no tomando pasajes nocturnos, Claro. en la calle, al azar. Él en Se ese va a momento, mapear un poco. Ignacio Mauro Red te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Él en ese momento incluso había resultado herido, apuñalado por el ladrón que había intentado asaltarlo. A ver, es que claramente eso fue lo que determinó la legítima defensa, porque estamos hablando de una persona que se siente en ese automóvil de pasajero, se sienta, no sé si recuerdan, en el asiento del acompañante. Ujú. En un momento frenan, extrae un cuchillo, y cuando extrae un cuchillo le quiere robar la recaudación y las Claro. distintas pertenencias, y lo empieza a agredir. Cuando lo agrede en el brazo derecho, que lo utiliza como defensa Valdés, que están inclusive constatados las lesiones. Y en ese momento, cuando ya no podía resistir, es que decide tomar el arma que tenía en la parte izquierda y efectuar dos disparos. Eso fue un poco la situación de agresión, que es un requisito para la legítima defensa. Y después se chequearon las cámaras de seguridad para conocer si efectivamente podía ser una situación que haya durado
un largo tiempo y no, fue una situación de 10, 15 segundos, están las cámaras de seguridad, y tercero, tampoco se conocían, porque como él era penitenciario y la persona que resultó fallecida había tenido antecedentes penales, podía dar la posibilidad de que se conozcan, y también eso fue descartado, entonces ese cúmulo de elementos determinó que estábamos en una situación de legítima defensa. Y él tampoco en ningún momento se fugó o se escondió, nada por el estilo, después de lo que ocurrió. No, es más, un elemento que se valora para disponer el archivo es que apenas acaece el hecho, efectúa los 2 disparos, lo primero que hace en el mismo vehículo es llamar al 911, relatarle la situación y que concurra el 911 y la ambulancia, en el mismo momento. Claro. Me contabas recién, para también contarle un poco a la gente. Claro, se investiga eso de si él, como es agente penitenciario, ya no se conocían con lo que terminó siendo, viste, decir la víctima, no era la víctima fatal, pero que había sido quien había intentado asaltarlo, y de hecho se había contactado de este intento de apuñalamiento que había tenido. Pero se investigan este tipo de cuestiones, Ignacio, ¿no? Esto se lleva adelante, esa investigación. Exactamente, no. Primero fue fundamental los registros fílmicos, porque si en los registros fílmicos teníamos una situación que no sea súbita, sino que demore 20 minutos, una discusión, claro, entonces empezamos a dudar ya si estamos en legítima defensa. Y segundo, si encontramos algún nexo, ya sea en los aparatos electrónicos o algún nexo vinculado a los traslados del que diga, lo conocía anterioridad, tuvieron algún problema, entonces por eso se investigó y fueron fundamentales en esas primeras 24 horas que él estuvo detenido, que después se dispone la libertad sin audiencia. Eso fue la investigación rápida que hizo el fiscal en esos momentos, y bueno, todo este tiempo que transcurrió fue un poco para corroborar si había algún elemento que pueda modificar este cuadro de situación, y que no, obviamente nada lo ha cambiado, por eso se dispone el archivo. Bueno, una consulta más, Ignacio, como profesional, ¿están notando que por ahí, a raíz del antecedente de Franco Rolón, ahora este caso en el cual te tocó patrocinar al imputado, hay una cierta tendencia por parte de la justicia a comprender un poco más, por decirlo de alguna manera, el accionar de la policía, los agentes penitenciarios, y no se mostraba antes quizás esta misma tendencia? A ver, yo no sé si puedo decir que hay una tendencia, porque vos me nombraste, son casos particulares, pero sí hay un contexto, me parece, que se está atendiendo esta situación de la inseguridad diaria, de la situación del personal policial, y que son segundos a los fines de reaccionar, pero también hay que hacer una aclaración: nada habilita, ni la normativa habilita que toda persona ande armada y se defienda ante cualquier circunstancia con un arma, sino que tiene que haber un contexto específico y claro que amerite que uno tenga en peligro su vida ante un ataque y de esa forma poder responder. No sé si me explico. Sí, no, ni tampoco un policía o un agente penitenciario, por el hecho de poder tener armas, pueden andar disparando porque sí a cualquiera que se le cruce. Eso está más que claro. Eso está más que claro, pero sí es cierto que hay una tendencia en estos casos, pero también entiendo que hay un contexto de inseguridad general, hay un contexto también en la violencia en que se dan los robos, entonces todas estas circunstancias me parece que confluyen para que en algunos casos se pueda determinar que ha existido una legítima defensa. Bueno, Ignacio, gracias por el tiempo. Blanqueando, tu cliente, vida normal, como dice, el doctor le da el alta, digo, vida normal, absolutamente normal, vida a trabajar normal. Normal en cuanto a los términos de la justicia penal, sí, seguramente tendrá que continuar con la atención y el shock que obviamente le causó la situación, pero después vida normal, tal cual. Abrazo grande, Ignacio. Abrazo.